Hola, bueno, espero que estén bien y que podamos lograrlo de esta forma. Habíamos quedado en el último factor que hacía que aumentara o disminuyera la oferta, recordando que cantidad ofrecida y oferta y cantidad demandada y demanda son cuatro términos distintos, ¿verdad? Bueno, y después de eso pasamos a el tema del equilibrio. Ahí vemos al elefantito haciendo equilibrio, ¿verdad? Bueno, ya vimos que la cantidad demandada reacciona de forma inversa al precio, que la cantidad ofrecida reacciona en forma directa al precio de los bienes. ¿Por qué? Porque, bueno, la demanda tenía pendiente negativa y entonces eso hace que la relación sea inversa. Y la oferta tiene una pendiente positiva, por lo que la relación es directa. Es decir, que cuando crece uno, crece cantidad, crece precio, crece cantidad. Hemos visto también cuáles son los factores que determinan la demanda por los distintos bienes y los factores que determinan la oferta también. Ahora vamos a ver entonces cómo logramos el equilibrio. Aquello que hemos dicho, bueno, que hay fuerzas de mercado, ¿verdad? Que son la oferta y la demanda, que hacen que el equilibrio se pueda alcanzar. Em, bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando buscamos un resultado eficiente, se trata de que no haya desperdicio, ¿verdad? De que no haya un mejor resultado dadas las condiciones que se tienen. Entonces se producen los bienes que la sociedad más valora. Y cada uno de estos bienes, recordando que se produce hasta el punto en el que el costo de la última unidad, o sea, el costo marginal, sea igual al monto de lo que la sociedad valora o la utilidad marginal, ¿verdad? Y con ese costo, pues ya no se puede producir algo más eh, que sea más valorado. Ujú. El segundo es que no se puede producir cada bien que se debe producir cada bien con la mayor eficiencia posible. Y el tercero es que se debe distribuir cada bien entre los consumidores que lo más lo valoren. Entonces, bueno, digamos que de alguna forma es lograr el punto, ¿verdad? En el que el precio, el costo marginal es igual que la utilidad marginal. El segundo es producir cada bien de la forma más eficiente, utilizando la cantidad y métodos óptimos, ¿verdad? De modo que se alcance el menor costo posible. Y el último es poder vender, ¿verdad? Que los que lo puedan comprar, los consumidores o los demandantes que lo puedan adquirir, sean los que más valoren este bien o servicio. Y por el otro lado, tenemos los desperdicios o la ineficiencia, ¿verdad? Entonces, el primero es si producimos más de los bienes que las personas menos desean en lugar de lo que es más valorado. El segundo es si utilizamos mal los recursos productivos, entonces se hace una producción ineficiente, ¿verdad? Que pudiendo hacer el mismo proceso productivo con menos recursos, se produce con más recursos y entonces estamos produciendo de forma ineficiente. Y el tercero, si los consumidores que van a poder adquirir el bien o servicio no son necesariamente los que más lo valoran. Bueno, entonces, ¿cómo logramos esa eficiencia? Eh, bueno, recordando que los compradores van a tratar de comprar al precio más bajo posible y que los vendedores van a tratar de vender al precio más alto posible. Entonces, bueno, pues va a haber una competencia de compradores y vendedores y de alguna forma se inicia la puja o el proceso de negociación, forcejeo, y entonces es a esto que le llamamos fuerzas de mercado, ¿cierto? Entonces, bueno, estas fuerzas de mercado entre compradores eh, eh, empuja los precios del bien hacia arriba, ¿verdad? Porque cada uno dice, no, si usted ofrece 5, yo 10, yo 20, yo 30, ¿verdad? Para poder alcanzar ese bien o servicio. Y entonces conforme se va haciendo eso, más alto va siendo el precio. Y mientras tanto, los vendedores o la parte de la oferta va a decir, no, pero si usted lo produce, lo va a vender a 100, yo creo que yo puedo alcanzar 95, 90 y entonces va a ir hacia abajo
el precio. Entonces, la puja se equilibra cuando el precio es tal que la cantidad que las y los compradores alcanza el precio que las y los compradores quieren o están dispuestos a pagar por ese bien y a la que los vendedores están dispuestos a vender ese bien. Y eso, bueno, es el precio de equilibrio. Entonces, acá tenemos el ejemplo del mercado de algodón, ¿verdad? Ya teníamos la oferta y la demanda. Y entonces vemos que a ese precio la cantidad que las y los demandantes quieren comprar es igual a la cantidad que las y los oferentes quieren vender. Y entonces alcanzamos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio en el punto E. Cuando el mercado está en equilibrio, la situación es estable, no hay presiones para cambiar el precio o la cantidad transada. Las y los compradores están satisfechos pagando ese precio por la cantidad que están comprando y están también del lado de los productores, están satisfechos porque están vendiendo la cantidad que estaban dispuestas a vender por ese precio. Entonces, ni compradores, ni productores, ni consumidores, ni productores sienten presión para cambiar, para comprar o vender más o menos, o para pagar más o menos. Entonces, cuando un precio no cambia, se mantiene estable y entonces hablamos de estas fuerzas. Digamos, cuando hay equilibrio, ya las fuerzas están contrarrestadas y entonces hay un balance, así como lo vemos en esta imagencita. Hay otro tema que es muy importante y es la señal de incentivo que dan los precios. ¿Por qué se dice que es incentivo? Bueno, en el lenguaje de mercado, que es en el que los distintos agentes nos comunicamos a lo largo tanto del deseo y voluntad de pago que tiene la demanda como de las posibilidades de producir y vender, el costo al que pueden hacerlo, que son al costo que lo pueden hacer, que es del lado de la producción, tenemos como un incentivo todo esto, digamos, el precio es lo que nos mueve, porque entonces los compradores tratan de obtener las mercancías al menor precio posible, porque eso implica sacrificar menos, ¿cierto? Y los vendedores, las y los vendedoras por su lado, tratarán de vender las mercancías que poseen al mayor precio posible, porque eso implica que pues estarían teniendo más ingresos, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos el tercer principio, que es el principio de los incentivos, y es que nosotros, como agentes económicos, respondemos a incentivos. En general, ¿esto qué quiere decir? Que algo nos mueve, ¿verdad? Tomamos las decisiones porque algo nos mueve, hay algo que nos hace movernos hacia esa decisión, ¿cierto? Entonces, bueno, si estamos estudiando, están ustedes escuchando esta clase en este momento, ¿verdad? ¿Por qué tienen este incentivo? Bueno, porque tienen que aprender, porque hay un quiz, pero al final, ¿verdad? Traducimos todo esto a algún incentivo que tienen, que puede ser, bueno, lograr pasar el curso para poder graduarse y cumplir con su objetivo de tener su título y poder recibir un salario, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto es lo que nos mueve como para tomar las decisiones que tomemos. El resultado final se puede pensar como el de un equilibrio estático, ¿verdad? Es decir, en este momento se tiene ese punto de equilibrio, pero resulta que los procesos de mercado son fluidos, están en constante cambio y el proceso y los agentes pueden ganar, pero también pueden perder. Y entonces es lo que hace ir ajustando toda la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto a alguien le queda un excedente de producción y entonces no, porque trató de venderlos caros y bueno, no encontró quién se los comprara a ese precio. Entonces, si, digamos, tiene que ver cómo hacer para poder sacar ese excedente. Y por otro lado, también puede pasar que alguien no puede comprar todo lo que deseara con un dinero X, ¿verdad? Porque resulta que al final de todos los bienes que quería adquirir estaban más caros. Eh, Vamos a ver el caso un poquito como de qué pasa en un mercado, ¿verdad? La dinámica de mercado, porque de pronto, en el caso en el que decíamos que alguien ofrecía eh,
un bien, ¿verdad? Eh, a un nivel de precio X, ¿verdad? De pronto hay más cantidad de oferta y entonces eso quiere decir que se produce más de la cuenta, ¿no? Porque si el precio está un poco por encima del nivel de equilibrio, entonces las y los productores van a sentir ese incentivo, digamos, por ofrecer más, aunque no necesariamente sean los consumidores que lo quieran comprar a ese nivel de precio. ¿Por qué? Porque las y los vendedores, entonces lo que va a pasar es que las y los vendedores van a competir entre sí para no ser ellos o ellos los que se queden sin vender esos bienes. Entonces, para eso, ¿qué hacen? Bueno, pues bajan los precios, porque resulta que si tienen ese precio alto, ¿verdad? Bueno, digamos que es como que esté 50 colones más alto, o sea, por encima del precio de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todos van a ir bajando y bajando porque va a haber una brecha. ¿Cómo se ve esa brecha? Vamos a ver, acá está. Entonces, vean que cuando el precio está por encima, pues naturalmente uno esperaría que la oferta sea mayor que la demanda, ¿verdad? Si está por encima del precio de equilibrio, ¿por qué lo esperamos así? Bueno, porque si lo vemos desde el punto de vista intuitivo, ¿verdad? Si lo vemos como una mera intuición, pues quienes producen, si el precio está más alto, van a estar dispuestos a vender más cantidad. Esto naturalmente va a depender, qué tanta cantidad va a depender de la elasticidad que tenga esa curva de oferta, ¿verdad? Pero lo cierto es que van a estar dispuestos a producir más. Entonces, cuando el precio es superior, el precio de equilibrio existe, eh, eh, al precio de equilibrio existe un exceso de oferta, que es este que está marcado con la llave. Entonces, se genera este excedente que vemos que hay una brecha entre cantidad demandada y ofrecida. Y eso entonces el mercado solito, ¿verdad? Decíamos que los oferentes van a empezar a esta puja que hablábamos o esta fuerza va a empezar a generar que los oferentes empiecen a competir entre sí y entonces bajen el precio, lo que también hace que también que baje la cantidad ofrecida. ¿Y qué pasa ahora en el otro caso? Que haya un exceso, un precio por debajo del nivel de equilibrio que genere un exceso de demanda. Es decir, naturalmente, de nuevo, si el precio está por debajo, van a haber más personas que estén dispuestas o sí, que estén dispuestas a pagar por ese bien, ¿cierto? Porque recordemos que esto hablamos de disponibilidad o disposición de pago. Entonces, cuando el precio está por debajo, si se puede adquirir un bien a menor precio, pues naturalmente va a haber más cantidad de personas que lo quieran adquirir. Pero esto es como cuando hay outlets o cuando hay ventas de viernes negro y demás, ¿verdad? Que entonces, bueno, eso es una locura que los clientes, ¿verdad? Como en esta imagen, todo el mundo se pelea por una cosa, una prenda. Bueno, pero realmente lo que pasa es que entonces la demanda en condiciones normales va a ofrecer pagar más por ese bien con tal de adquirirlo. ¿Y quiénes van a estar dispuestos a pagar más? Bueno, quienes están por encima de ese punto de equilibrio, con la disposición a pagar por encima de ese punto, de ese precio que tenía excedente de demanda, ¿verdad? O ese punto, o ese precio que estaba por debajo del precio de equilibrio. Entonces, sí hay, ¿verdad? Consumidores que tengan, que estén dispuestos a ofrecer más dinero, van a estar dispuestos, van a pagar o a ofrecer más, y son ellos los que finalmente van a adquirir el bien o servicio, recordando que uno de los principios o de las cosas de lo óptimo, ¿verdad? Del principio de la optimización o de lograr un resultado eficiente es que las personas que adquieran el bien o servicio estén, eh, sean los que más valoran ese bien. Entonces, en este caso, si el precio está por debajo, digamos que de alguna forma, por debajo del precio de equilibrio, de alguna forma lo podrían adquirir también las personas que no necesariamente sean las que valoren ese bien o servicio. Entonces, bueno, el mercado solito, digamos, va a arreglárselas para llegar a ese punto de equilibrio mediante esta oferta
a subir el precio por parte de la demanda, es decir, van a ofrecer pagar más. Y este exceso de demanda se ve de esta forma, ¿verdad? Vemos que la brecha más bien es que la cantidad ofrecida es menor que la cantidad demandada y entonces las y los consumidores quieren comprar más de ese precio, pero las y los productores quieren vender menos. Entonces, bueno, finalmente la competencia hará que el precio suba y que la cantidad se ajuste a su nivel de equilibrio. Baja la cantidad demandada y sube la cantidad ofrecida. Entonces, esto es para decir que el mercado competitivo está en equilibrio cuando el precio de un bien ha llegado al punto de equilibrio en el que la cantidad del bien que sus consumidores demanden a ese precio es igual a la cantidad del bien que los productores ofrecen a ese precio. Es decir, la disposición a pagar de los consumidores es igual al costo marginal de ese último producto de los productores. Entonces, ni los consumidores estarían dispuestos a adquirir una cantidad mayor a ese precio, ni sus productores estarían dispuestos a ofrecer más a ese precio. Y bueno, así es como se llega entonces al equilibrio. Tenemos ese precio de equilibrio en el que se basea el mercado. Que tenemos, que tenemos acá también, que la cantidad funciona igualmente en un mercado competitivo, está en equilibrio, hay equilibrio cuando la cantidad transada de un bien es tal que el precio que sus productores querrán cobrar es igual al precio que sus consumidores querrían pagar por esa cantidad de bienes. Y bueno, entonces esta cantidad de equilibrio es la cantidad en la que nadie presiona por cobrar más o pagar menos. Y esto más o menos entonces tenemos que la cantidad que las y los vendedores querrían vender a ese precio se venderá y la cantidad que las y los compradores querrían comprar a ese precio se comprará. Entonces, bueno, como decíamos, se llega a la cantidad de equilibrio, se traza esa cantidad, no sobra nada, nada falta, nada sobra y el mercado entonces se vacía. Se vacía. Por último, entonces tenemos unas tres principios que vamos a recordar en el que decimos que hay eficiencia, que no se cumpliría la eficiencia si pasa que los recursos se hubieran podido utilizar para producir más unidades del bien que seguía en la lista de los bienes más demandados por la población, o si los bienes se hubieran producido con otra combinación de recursos, o si el bien lo hubiera consumido alguien que estaba más abajo en la lista de quienes más lo valoraban ese bien. Entonces, en estos tres casos estaríamos diciendo que no habría una eficiencia o un resultado óptimo en la economía, pero más bien, entonces en los otros casos estaríamos hablando de que se logra un resultado óptimo. Bueno, aquí tenemos algunos precios como ejemplo, ¿verdad? De lo que cuestan y de lo que se paga, digamos, por cada uno de los bienes y servicios. Y tenemos el cuarto principio, que es el del principio del mercado, que dice las fuerzas de mercado, es decir, los intercambios libres que responden a incentivos, son un poderoso instrumento para organizar eficientemente la actividad económica, porque como ya hemos visto, tanto la oferta como la demanda se mueven hacia lograr el equilibrio. Si el precio está por encima del equilibrio, va a ser la oferta quien va a pujar más para bajar precios y entonces que alcance ese nivel de equilibrio hacia abajo, ¿verdad? Logrando bajar los precios y reduciendo también la cantidad ofrecida a la vez que aumenta la cantidad demandada. Mientras que si el precio está por debajo, entonces por debajo del precio de equilibrio, entonces va a ser la parte de demanda la que va a ir pujando para aumentar o ofrecer más precio para lograr aumentar la cantidad, disminuir la cantidad demandada porque va a ser a un mayor precio, ¿verdad? Entonces, como decíamos, va a ser menos la cantidad porque de pronto a un precio mayor, a un precio menor, hay más personas que están dispuestas a pagar, pero conforme se va ofreciendo más y más precio, más bien esta cantidad se va a ir contrayendo
a la vez que la oferta, la cantidad ofrecida va a ir aumentando. Recordemos que eso sí, estas interacciones se dan sobre las mismas curvas. Es decir, que cuando hablamos de precios superiores o inferiores y de cómo se alcanza el equilibrio, estamos hablando de cambios en la cantidad ofrecida y cantidad demandada. Recordando que tenemos que es diferente el término de cambio en cantidad demandada y demanda y el cambio en cantidad ofrecida y oferta son 4 términos distintos. Entonces acá cuando hablamos de excedente de oferta y excedente de demanda y de cómo se alcanza el equilibrio, estamos hablando de que cambian las cantidades. Bueno, entonces aquí vamos a ver un poco de las ganancias de los mercados. Y en este caso vamos a ver el excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque la demanda refleja la disposición a pagar que tiene cada unidad, porque se tiene por cada unidad adicional. Entonces, hay agentes o personas consumidoras que pagarían mucho por las primeras unidades, otras que pagarían un poquito menos y así sucesivamente hasta que se alcanza el precio de equilibrio, ¿verdad? Que nos indica cuánto estarían dispuestos a pagar los últimos agentes que puedan adquirir ese bien. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay agentes compradores que lograron obtener el bien pagando menos de lo que habrían estado dispuestos a pagar si es que se hubiera hecho así como un tipo eh, subasta, ¿cierto? Entonces, al final se llega al precio de equilibrio, pero había alguna parte de la clientela o parte de la oferta, oferentes, que estaban dispuestos a pagar más. Entonces, esta diferencia se le denomina excedente del consumidor. Es justamente lo que refleja esta diferencia, ¿verdad?, entre la disposición a pagar de cada uno de los agentes y el precio que finalmente paga. También se tiene algo parecido, un análisis muy similar con el lado de la oferta, porque cuando el costo marginal es creciente, las y los productores necesitan cobrar más por las unidades adicionales, ya que sale más caro producir, es decir, producir las primeras unidades es más económico o más barato. Entonces, si fuera que hubieran producido y vendido menos unidades, entonces el precio es menor, pero conforme va aumentando, el costo marginal es mayor. Recordemos que el costo marginal es la unidad adicional que se produce. Bueno, pues esto significa que muchos productores lograron vender sus bienes a un precio superior, ¿verdad? En este caso, estos $5 a lo que les costó producirlas, porque estos $5 es el costo marginal de la última unidad. Y todas estas unidades inferiores en teoría costaron menos que los $5, como lo podemos ver acá. Entonces esto es lo que se genera el excedente del productor, que es como la parte de ganancia del productor. Y finalmente, entonces, cuando ya tenemos la oferta y la demanda juntas, tenemos el excedente de los consumidores y el excedente de los productores, que esto es justamente las ganancias del mercado. ¿Por qué? Bueno, porque al permitir que las y los consumidores compren bienes y servicios al precio al que los valoran en el margen, es decir, la última unidad, y que las y los productores vendan sus bienes a un precio que corresponde a su costo en el margen, es decir, la última unidad producida, el equilibrio de mercado se maximiza. El excedente total es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Y no, ojo que aquí tenemos dos triángulos rectángulos. A cantidades inferiores a las de equilibrio, las y los consumidores valoran los bienes más que la parte oferente o la parte productora a la que este sector habría valorado. Habría una ganancia de bienestar no realizada y esto se resuelve produciendo o consumiendo más. Y a la inversa, ¿verdad? Cantidades superiores al de equilibrio, o sea, todas estas, cuando tenemos más cantidad, producir cada una de las unidades cuesta más de lo que cada unidad es valorada. Entonces habría una pérdida de bienestar que se podría estar evitando produciendo menos.
de ese bien. Y entonces así es como también se logra alcanzar, se demuestra, digamos, que aquí es donde se optimiza la ganancia. Y entonces, bueno, justamente por eso es que se dice que se alcanza un resultado eficiente porque es donde se maximiza la eficiencia y se maximiza el bienestar. Eh, bueno, aquí es importante anotar que se maximiza este bienestar y la eficiencia o las ganancias de mercado, pero dada la distribución, porque recordemos que habíamos dicho en algún momento que esto refleja la disponibilidad de pago y de alguna forma entonces la señal que se emite es la disponibilidad de pago, la disposición a pagar, no necesariamente es en términos relativos, es decir, cuánto de su ingreso está dispuesto a sacrificar a cambio de, sino que es el monto que está dispuesto a pagar, ¿verdad? Entonces hablábamos de que el poder adquisitivo o el nivel de ingreso, pues marca diferencia cuando tomamos estas decisiones, porque no es lo mismo que pueden, lo que estén dispuestos a pagar personas de distintos estratos o de distintos ingresos. Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que el mercado maximice esto? Bueno, pues acá es que tenemos la importancia de la competencia, porque si algún agente comprador tratan de forzar a las y los productores a venderles más barato de lo que corresponde al precio justo o el precio de equilibrio, y fueran los únicos compradores, de pronto podrían salirse con la suya. Pero en un mercado, recordemos que estamos asumiendo que hay mucha competencia, ¿verdad? Que puede empujar y demás, ¿verdad? En este tema que hablábamos de puja o fuerzas. Entonces, si algunos tratan de obligar a otros a bajar, a, a bajar artificialmente el precio, otros agentes compradores entrarán al mercado a comprar el bien y se generará un exceso de demanda, presionando el precio al alza, ¿verdad? Como cuando teníamos un precio por debajo del precio de equilibrio. Y bueno, también puede pasar, ¿verdad? En el caso de que los productores tengan poder de mercado o lo que en otras palabras es que traten de vender sus bienes a un precio más alto. Si hay competencia, si fueran únicos y tienen ese poder, pues tal vez podrían salirse con la suya, pero si hay competencia, ya vimos que si hay más productores, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que ellos mismos van a tener una competencia por bajar de precio cuando se genera este exceso de oferta. Y otros estarán, entonces, van a estar bajando el precio hasta que se alcance el equilibrio, como vimos cuando lo que pasa cuando los precios están por encima del precio de equilibrio. Entonces, la perfecta competencia es la competencia perfecta. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que presiona a los agentes económicos a ser más eficientes. Para que la competencia funcione, hay una serie de requisitos y eso es justamente lo que vamos a hablar. Y esto es lo que conduce al concepto o modelo de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque en la vida real existen muy pocos casos, eh, es muy útil para poder analizar cómo puede o cómo avanzan los mercados, cómo se comportan y cómo también la oferta y la demanda interactúan. Entonces, la idea central de la competencia perfecta es que los agentes económicos no tienen poder de mercado, o dicho de otra manera, en lenguaje de economista, que son tomadores de precio. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, si nadie tiene poder para decidir, pues todos tomamos decisiones basados en el precio que tiene un bien o servicio hoy. Entonces, bueno, hoy o ¿verdad? La serie histórica o lo que sea, pero no podemos pensar que vamos a tener el poder para aumentar los precios por nosotros mismos o si somos oferentes y si somos demandantes para que se baje el precio de algún bien o servicio por nosotros mismos, porque entonces ahí ya estaríamos teniendo ese poder que se asume que no existe cuando no hay poder de mercado, ¿verdad? Entonces, bueno, llegamos al mercado y nada más de ese precio que hay es el precio al que lo podemos adquirir o podemos decidir no adquirirlo, ¿cierto? Pero tomamos la decisión basados en un precio que ya está dado. Entonces,
Eh, el precio es el resultado de la interacción o de la competencia entre los mercados, pero no podemos decidir a cuánto vender o a cuánto comprar. Ahora, vamos a ver las características que debe tener entonces un mercado perfectamente competitivo. Lo primero es que los bienes que se ofrezcan deben ser homogéneos. Y esto quiere decir que deben ser sustitutos unos de otros. Eh, por ejemplo, que si hablamos de tomates o naranjas o culantro o lechuga, pues cualquier lechuga vaya a poder ser igual que la otra, ¿verdad? Que no haya nada que les diferencie, igual el tomate o las naranjas. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces si vamos a comprar naranjas y son idénticas entre un vendedor y el otro, entonces iríamos a tomar la decisión basados en el precio que ofrezca. Entonces, si alguien las tiene una malla de 20 naranjas a 2.000 y otro a 3.000, naturalmente, asumiendo que son bienes homogéneos, vamos a elegir quién las esté ofreciendo a 3.000. Y eso, bueno, como veíamos antes, es parte de esta puja que posiblemente vaya a ser que quien venda, si está por encima, el 2.000 está por debajo, si está por debajo del precio de equilibrio, bueno, pues entonces va a pasar que mucha gente quiere comprar ahí, entonces el que las vende a 2.000 va a decir, uy, las estoy vendiendo muy baratas, mejor las subo un poquito. Y si es que el 3.000 está por encima del precio de equilibrio, pues igualmente va a sentir más bien, ¿verdad? Que no le compran, entonces también va a tender a ofrecer el precio a ofrecer a un menor precio. Y bueno, en el otro lado, ¿verdad? Si compramos en los 2.000 de pronto si eso está llenísimo y se abarrota, entonces alguien va a decirle, mira, yo le doy 2.500. Y entonces así van a ir negociando y aumentando el nivel de precios también. Entonces, bueno, esta homogeneidad o perfecta sustituibilidad de los bienes es un supuesto para que un mercado se considere como que funcione en competencia perfecta. También es importante que haya libre entrada y salida, que haya muchos competidores, porque si no, tampoco podemos pensar que se vaya a dar esta puja de la que hablábamos, ¿verdad? Y a veces puede darse por temas estructurales o por temas legales, pero siempre es muy importante que exista para que se puedan dar este, de esta puja o estos fuerzas, ¿verdad? Porque entonces si aumenta el precio de un determinado bien en un mercado, debe ser posible que la parte productiva o la oferta existente pueda aumentar la cantidad ofrecida o que nuevos productores se vean atraídos a ese mercado por mejores precios. O que si el precio de un bien baja, eso permita que la oferta los oferentes, las personas oferentes reduzcan la cantidad ofrecida o incluso que se salgan del mercado y se trasladen a la producción de otros bienes que les resulten más rentables. Esta dinámica debe darse también, ¿verdad? Y en ausencia de barreras, que es otro de los requisitos, ¿verdad? Para que exista competencia perfecta. Luego, la información perfecta también es un requisito, ¿verdad? Completa y si no se tiene completa y simétrica o que todos los agentes tengan toda la información que deben tener y que además sea igual para todos. Entonces, eso es muy importante porque entonces con base en eso es que podemos decidir o definir eh, si se quiere comprar X o Y cantidad y si se puede ir en el caso de las naranjas, ¿verdad? Si una dice que es orgánica y la otra no, pues ya entendemos por qué una es que es más cara de pronto que la otra. Pero si no tenemos esa información, entonces vamos a irnos nada más pensando que son homogéneos y vamos a comprar las de 2.000 porque son más baratas sin saber lo demás. Si alguien sabe que las de 3.000 son orgánicas, de pronto entonces vaya a haber también oferta para las de 3.000, pero si se sabe, si no se conoce, pues entonces este señor va a seguir o señora va a seguir ofreciendo las naranjas de a 3.000 porque le costó más producirlas y bueno, se van a generar desfases en estos mercados. Entonces, bueno, eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta porque además recordemos que al tener información perfecta, entonces podemos tomar decisiones informadas, que es
digamos, es una de las bases para poder decidir qué se compra y qué se vende. Y otro que es muy importante es que la oferta y la demanda sean independientes, es decir, que no estén enlazadas. Y se habla entonces de la soberanía del consumidor, porque las y los consumidores tienen gustos y preferencias que junto con sus ingresos determinan la función de demanda. Y por el otro lado, las personas productoras deberán decidir la mejor forma de combinar los insumos para producir los bienes que desean sus consumidores. Y los costos de producción se reflejarán en la función de oferta. Entonces, no podemos hablar de que haya una interrelación entre oferta y demanda porque naturalmente habría mm, una, un peso, ¿no? Que vaya a decidir o definir sobre la oferta o la demanda respectiva, según corresponda o según sea el caso. Entonces, bueno, ya vimos cuáles son las características que deben existir para que exista competencia perfecta o que no exista poder de mercado, eh, que es al final lo que nos interesa. Cuando vemos una señal de poder de mercado, ya tenemos que descartar que el mercado opera en competencia perfecta. Entonces recordemos que deben ser perfectos sustitutos, que haya libre entrada y salida de agentes, que haya muchos competidores en este caso, ¿verdad? Cuando haya información completa, completa y simétrica para que sea información perfecta y que entonces nadie pueda afectar los resultados del mercado y puedan ser agentes tomadores de precio. Si alguno intentara ejercer poder, la competencia lo dejaría fuera del mercado. Pero cuando alguien tiene poder de mercado, ocurre todo lo contrario. Más bien él va a esa persona o ese agente o esa empresa va acaparando el mercado. Entonces, bueno, los mercados maximizan la eficiencia y el bienestar cuando son y solo cuando son perfectamente competitivos. Esto quiere decir que para que haya eficiencia y se maximice el bienestar, para que se maximice tanto el bienestar como la eficiencia, los mercados deben ser competitivos. Al cumplirse las condiciones, entonces los recursos de una sociedad se utilizan de la forma más eficiente posible para producir los bienes que a los consumidores valoran más. Entonces no hay desperdicio, se logra el mayor beneficio de aquellas áreas que teníamos de excedente del consumidor y excedente del productor, que es distinto, ojo, a exceso de oferta y exceso de demanda. Es el excedente del productor y el excedente del consumidor. Se maximiza esa área, pero recordando eso sí, que es dada la distribución inicial. Entonces, bueno, hay ejemplos de mercados competitivos, nos preguntaremos. La verdad es que no son muchos, pero tenemos algunos ejemplos que podríamos hablar de que haya competencia perfecta. Por ejemplo, los mercados de monedas extranjeras, en los que uno puede ver, ¿verdad? Prácticamente en los bancos y hasta en el Banco Central incluso, a qué precio está cada una de las monedas. También ciertos productos agrícolas, los que son de más uso, en los que podemos obtener o saber el precio. Y la Feria del Agricultor, porque bueno, casi que tenemos a todos los oferentes ahí pegaditos. Como decíamos, ¿verdad? Esto aplica en condiciones normales, o sea, no, y si es que uno es amigo de alguien, pues ya estaríamos hablando de que no hay esta competencia perfecta o hay información asimétrica porque por alguna razón uno prefiere ese comprador, ¿cierto? Pero en condiciones de primero tomar las decisiones de forma racional, con la información completa, que los bienes sean sustitutos o homogéneos, todos esos supuestos hacen que podamos tomar estas decisiones en situación, digamos, de competencia perfecta. Y por último, casi ya terminando, entonces podemos hablar o conversar de algo que comenzamos o que vimos el día 1 de la clase, que el objetivo
principal de un modelo es, bueno, como comentábamos, de los modelos científicos, y vimos el video, no es que busque representar el funcionamiento real de los mercados, sino que más bien lo que busca es tener una visión analítica que busque conocer qué impacto o qué efecto genera uno de esos cambios a la vez. Y entonces con eso podamos tener como una guía para la toma de decisiones, tanto desde el ámbito económico, técnico, digamos, como la parte productiva y también las personas consumidoras. De modo que seamos como sociedad maximizadores de ganancias para la parte productiva y maximizadores de satisfacción o de utilidad para las personas consumidoras o agentes consumidores. Entonces, bueno, vamos a ver cómo a partir de acá podemos ver un poquito más de cómo funcionan los mercados en la vida real. Bueno, y aquí esta imagen yo la había quitado y se me olvidó quitar en esta presentación. Pero bueno, tenemos el tema de que decimos dada la distribución, ya se ha repetido varias veces, ¿verdad? Porque como decíamos, estamos hablando de disposición de pago y desgraciadamente no es en la misma disposición de pago que puedan tener las personas que tienen mucho ingreso con respecto a lo que tienen personas que tienen mucho menor ingreso o incluso ningún ingreso. Entonces, realmente esta es como uno de los temas que más ocupan y más dejan un vacío, ¿verdad? Cuando se habla de la distribución de la riqueza, de la distribución y venta y cómo funcionan los mercados. Bueno, y esto es un debate económico, social, filosófico muy largo y complejo, y también, por supuesto, político que está vinculado a temas de la distribución del ingreso, la riqueza, bienestar y etcétera. Entonces, bueno, esto ya estamos entonces con esto terminando. Eh, Vamos a ver más adelante qué pasa con los temas de equidad o de justicia, pero bueno, vamos también a verlo a lo largo del curso con más detalle las decisiones que se pueden tomar en estos temas de política social, para lograr tener resultados un poco mejores que los que se tienen hasta el momento. Bueno, y con eso terminamos la clase. Espero que les haya sido provechosa y que puedan aprovecharla. Si tienen alguna duda, como siempre, estoy atenta para atender cualquier duda, consulta, sugerencia, recomendación. Que estén muy bien y nos vemos.